a ir y hacer lo que yo te mando a hacer. Y ha sido lo que ha dictado mi vida por los últimos 30 años. Pero la verdad del asunto es que lo que empezó como un acto de obediencia ciego, bueno, está bien, Dios dijo, no tengo voz ni voto, en el camino se convirtió en algo que no solo produjo alegría, produjo vida y me hizo entender la grandeza a la cual Él me estaba llamando y por qué tenía que ser en otro lugar y no el lugar que yo elegía. Entonces, como discípulos pagamos un precio, porque es lo que se requiere para empezar a ver la naturaleza y los recursos del reino desatados sobre nuestras vidas. Tremendo. Hablamos en la pausa, en la primera pausa que hicimos, acerca de qué era realmente ser un discípulo. Y tú nos comentaste fuera del aire una definición tan exacta que yo creo que sería bueno hablarla otra vez. O sea, ¿qué es? Porque hemos estado hablando del discipulado, pero entonces, ¿cómo se definiría? Porque hablamos de lo que sería un cristiano, pero ¿cómo se definiría un discípulo? ¿Qué es ser un discípulo? La mejor respuesta a lo que es un discípulo es Jesús. Tú miras la vida de Jesús. Yo entiendo, y si entramos en teología por un momento, entiendo que Jesús no era mitad hombre y mitad Dios. Era completamente hombre y completamente Dios. Ambas naturalezas en una sola figura, más allá de lo que podemos comprender y razonar con nuestra mente. No somos participantes del docetismo, en el evianismo de que era completamente hombre o solamente hombre o solamente Dios. No, entendemos que ambas naturalezas en una sola figura. Pero a ver si entendemos esto. Fuera de morir en la cruz, no hay nada que Jesús hizo sobre la tierra en su función con Dios que no hizo como un hombre perfectamente sometido a la voluntad del Padre. Porque si lo hubiera hecho como Dios, es imposible que tú y yo sigamos esas pisadas, sigamos esas huellas. Jesús hubiera hecho cosas que tú dices, hey, ¿cómo lo hago si yo no soy Dios? ¿Verdad? Lo hizo como hombre. Y yo creo que uno de los momentos claves para uno entender hasta qué nivel fue su sujeción, es como dice Filipenses, fue obediente a muerte y muerte de cruz. Es Getsemaní. Es esa oración que nos deja ver ese pleito de las naturalezas internas. Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Y es curioso porque sabemos que Él oró así 3 veces. Lo que no tenemos registrado directamente es la respuesta a esa oración. Hasta que tú la ves en el Evangelio de Juan. La oración sí se respondió. ¿Se acuerdan cuando vienen a arrestar a Jesús que Pedro por poco, oye, Pedro hasta para cortar una cabeza era un poquito torcido y falla, le lleva la oreja a un pobre siervo de eso, Malco se llamaba, ¿verdad? Que Jesús sana la oreja y después, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Dice, Pedro, la copa que el Padre me ha dado, no he de beber de ella. O sea, entiende, o sea, la copa era el bendito tema de que se venía, la copa era lo que estoy orando, que pasa de mí esta copa, que pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Jesús levanta la cabeza y se ve rodeado, es como decir, entiendo. Y cuando Pedro trata de librarlo, Jesús dice, Pedro, suave, suave. Esta es su voluntad. Un discípulo, decía Lisette, para definirlo en el 2021, es uno que aprende a que sus decisiones están gobernadas por Jesús. Si hablamos francamente, ¿qué es un discípulo? No que su pensamiento, es que yo me paso aquí, yo voy a mi pastor, nada me faltará, meditando. No. Es que cuando tengo que tomar una decisión, lo primero que me mueve es, ¿qué dice Dios? Me gusta la muchachona, no hemos conocido, me caso o no me caso, no. ¿Qué dice Dios? Abro la empresa, dejo mi país, vendo mi casa, ¿qué dice? Eso es un discípulo. Uno que ha aprendido que mis decisiones son dictadas por el cielo, son dictadas por mi relación con el Padre a través de Cristo. Es decir, vengo a entender que yo no me gobierno, yo no vivo para lo que yo quiero. Y eso sigue siendo verdad en mi vida hoy, si soy muy honesto, y no por privar. No, más bien pudiéramos hacer 10 programas de todos mis errores, ¿verdad? Pero la realidad de tú aprender a vivir una vida sometido al corazón, eso fue lo que Jesús nos modeló. Es el discípulo por excelencia. Cuando Jesús dice, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer, yo solo hablo lo que oigo a mi Padre decir, solo me muevo en un perfecto baile con el Padre. Si Él se mueve, yo me muevo.
Si él habla, yo hablo. Si él calla, yo... Parte de nuestro problema es que no sabemos callar. Dios cayó y nosotros seguimos hablando. Dios dejó de hacer y seguimos haciendo. Y un discípulo aprende, así como madura, a guardar silencio, donde papá guarda silencio. A entender que yo no represento así. Quizás uno de esos ejemplos más fáciles de asimilar, los embajadores del mundo. Un embajador no tiene derecho a su propia opinión, su propio parecer. Un embajador representa en una nación o territorio las opiniones, perspectivas y pólizas de la nación que representa en ese lugar. Ese es un discípulo. Ese es un discípulo. El problema de nuevo con una cultura occidental donde todo el mundo es cristiano, donde todo el mundo va, ha ido a la iglesia, ha pasado por la iglesia. Bueno, yo soy cristiano. Sí, pero realmente sí. Realmente tú has muerto. Realmente tú vives por y para ti con una capa de Jesús encima para decir, bueno, yo cumplí, fue a la iglesia el día de resurrección. O vives en una relación donde Él define tu misma vida y tu misma existencia. Ese es un discípulo. Eso es un discípulo. Cuando Pablo iba camino persiguiendo a los discípulos, dijo, me es necesario obedecer la visión celestial. Él tenía una visión, pero la visión de él era terrenal. Era matar a la gente, destruir. Sí. Dice, no, ahora yo tengo una visión que es celestial. Y creo que ahí, cuando te oigo hablar, ¿no? Es nosotros recibir el diseño y el propósito eterno de Dios. Yo siempre lo digo de esta manera, cuando hablo con pastores, ¿no? A ese nivel. Si el concepto y el pensamiento eterno de Dios era tener un cuerpo, una iglesia en la tierra, ¿le va a dejar Dios que nosotros hagamos la definición y lo podamos realizar de la manera que nosotros queramos? Creo que es una pregunta. Y yo creo que tiene que ver con nuestras vidas. Si Él nos diseñó, si Él nos hizo desde antes de la fundación del mundo, ¿no va a dejar Dios que nosotros podamos definir nuestro propio propósito? No, es una visión. Y la gente, suena muy bonito, ¿no? Yo tengo una visión y yo voy a hacer esto. Suena muy lindo, pero eso no es lo que Dios dice. Hay una visión y es una visión celestial. Hay un propósito, es un propósito eterno. Y cuando yo decido ser un discípulo y someterme al propósito de Dios, entonces yo pago el precio a morir, como tú dices. ¿Dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y creo que ese es el precio, si lo podemos decir, no un precio como para yo ganarme algo para Dios, sino simplemente yo recibir lo que Dios ha diseñado para mí. Y perdón, Carlos, que añada esto, pero ese es el precio que nos conecta al propósito eterno. Ese es el precio que nos hace partícipes de lo que Él está haciendo, ¿verdad? O sea, hay un mensaje y tú vuelves a aludir a él, corrupto. No se ve así, pero lo es. Si es mi propósito, si es lo que hice, es algo mío, yo hago lo que me da la gana. Si es mío, yo puedo botarlo, yo puedo maltratarlo, puedo abusar, puedo posponerlo. Pero cuando entiendo que es de Él, eso cambia el juego entero. Y ahora la pregunta es, ¿qué nos confía el Señor? Y entender, y aquí quiero de nuevo hacer ese hincapié, porque es la razón por la cual pagamos un precio. Porque es lo que nos hace partícipe de su propósito. O sea, pagar ese precio es nuestra cruz, es nosotros morir, para luego venir a una vida resucitada, andar en esa realidad. Los discípulos lo representan a Él, no los cristianos. ¿Cómo sabemos esto? El mismo ejemplo que tú usas del apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo, si tú le preguntas a Pablo, ¿tú estabas atacando la iglesia? Pablo dice, no, yo estaba matando unos locos muchachos que me están dañando el judaísmo, que han cambiado, no honran la ley de Moisés. Pero ¿qué dice Jesús cuando le habla? Me has atacado a mí, tú has venido en contra de mí. O sea, no, Jesús, espérate, yo ni te conozco, yo ni siquiera te he visto, yo no estuve en tu crucifixión, yo no estuve. Pero es que si lo tocaste al cuerpo, lo tocaste a Él. Pero estamos hablando de hombres y mujeres que estaban dando su vida en sacrificio. Acuérdense que Pablo, los detalles de Hechos 9 están limitados de la conversión de Pablo. Pablo luego dice a Timoteo, y dice, oye, cuando llegaba tiempo de juzgarlo para ponerlo a muerte, yo daba mi voto. O sea, Pablo es un asesino. Por si acaso, o sea, no limpiamos la historia. Pablo es un asesino, culpable de matar cristianos. Así es. Y tú dices, esta gente que murieron, ¿quiénes eran? Yo no sé, pero hay algo en ellos ser discípulo que le arruinó la vida a Pablo. Dice, ¿por qué? Porque cuando el Señor se le aparece, ¿qué le dice el Señor primero? Dura cosa te es dar cosas contra el león. O sea, a ver si te ilustro, ¿eh? El concepto es que hay algo
algo con una puya, algo que corte, algo que te maltrata. Y el Señor le está diciendo a Pablo, te duele. Tú patear esta cosa te está lastimando. ¿Por qué te lastima? Y hay expertos que dicen, ahora Pablo era un problema. Él salió a matar a estos cristianos y cada vez que se llevaba uno preso le decían, que Dios te bendiga. Cantaban, oraban. Y Pablo se daba cuenta, pero esta gente son diferentes a mí, reaccionan diferente, no me maldicen, no me... Y eso empezó a hacer algo en el corazón de este fariseo de fariseos. Señores, la evidencia de un discípulo no es lo mucho que hace, sino cuánto rinde a Dios. A continuación, la iglesia.